Atención México. Sheinbaum hundió hoy la estrategia de años del Departamento de Justicia americano y lo hizo en menos de 3 minutos de conferencia. Se creían intocables, hoy aprendieron que no. Hoy no estamos hablando de un escándalo político más. Hoy estamos hablando del momento en que una presidenta le dijo al gobierno más poderoso del planeta exactamente cómo funciona la justicia en este país. Y lo hizo sin titubear, sin negociar, sin pedir permiso. Claudia Sheinbaum activó esta mañana una doctrina que ningún presidente o presidenta mexicana había proclamado con esta claridad en décadas. Una doctrina que cambia las reglas del juego para los 10 casos bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Una doctrina que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no esperaba escuchar en voz alta, en público, frente a todas las cámaras del país. La frase fue corta, fue precisa, fue devastadora. Nadie decide por México. 4 palabras que no son una declaración defensiva. 4 palabras que son la codificación de una nueva política de Estado. Y eso lo cambia absolutamente todo. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que Sheinbaum proclamó esta mañana no fue solo una respuesta al caso de Sinaloa. Fue una trampa jurídica tendida con precisión quirúrgica. Una trampa en la que el Departamento de Justicia de Washington ya cayó. Y la pregunta que nadie en ese edificio está respondiendo en voz alta es si el expediente que necesitan para cumplir el estándar que ella acaba de fijar existe o si nunca existió. Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque esto apenas comienza. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No décadas, no siglos. Hay que retroceder al manual que durante años definió la relación entre México y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El manual era simple, brutal y funcionaba así. Washington señalaba, México actuaba. No importaba si había pruebas formales presentadas ante el sistema penal mexicano, no importaba si el procedimiento cumplía con las leyes de extradición vigentes, no importaba si la motivación era jurídica o política. Cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos levantaba el dedo y nombraba a un funcionario mexicano, la respuesta del gobierno de turno, del PRI, del PAN, de la alternancia que resultó ser más de lo mismo, era predecible. Se abría la puerta, se entregaba lo que pedían y se llamaba a eso cooperación internacional. Así funcionó durante el sexenio de Felipe Calderón, que militarizó el país siguiendo recetas diseñadas en Washington. Así funcionó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que entregó a Joaquín Guzmán Loera en una operación coordinada más con la Casa Blanca que con la Fiscalía Mexicana. Así funcionó el modelo que la Cuarta Transformación prometió enterrar desde el primer día. Pero prometer es fácil, ejecutar es otra cosa, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Hoy, 25 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene sobre la mesa solicitudes que involucran a 10 funcionarios mexicanos bajo investigación de la FGR, 10 casos simultáneos, 10 expedientes, y una presidenta que esta mañana les dijo en público, sin ambigüedad y sin margen de interpretación, cuáles son las reglas que aplican desde ahora. Las reglas no son las del manual viejo, son las de un país soberano que exige pruebas. Pero para entender por qué ese movimiento es tan poderoso, hay que entender los errores que lo hicieron posible. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. No fue un error, fueron 3, y cada uno pareció una decisión inteligente en su momento. El primer error lo cometió Washington hace meses. El Departamento de Justicia calculó que bastaba con hacer señalamientos públicos contra funcionarios mexicanos para que el gobierno de Sheinbaum actuara de inmediato. La lógica era impecable dentro del manual viejo. Señalar públicamente equivale a condenar políticamente y condenar políticamente equivale a detener. Lo habían visto funcionar docenas de veces. Nombraron a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia. Nombraron al senador Enrique Insunza y esperaron la reacción que siempre llegaba. Lo que el Departamento de Justicia no calculó era que esa decisión acababa de revelar su debilidad más profunda. Habían disparado su munición política más visible, el señalamiento público, sin entregar el expediente probatorio al sistema penal mexicano, sin pruebas formales, sin el sustento jurídico que el sistema penal acusatorio mexicano exige.
gastaron la bala y no había blanco legal que abatir. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió la oposición y lo cometió aquí adentro. El segundo error lo cometió el PAN y el PRI hace días. La apuesta de la oposición era calculada. Si Rocha Moya caía en el escándalo y no había sucesor político claro, Sinaloa entraría en una espiral de ingobernabilidad que dañaría la imagen de la Cuarta Transformación a nivel nacional. El caos en un estado estratégico era para ellos un activo electoral. Por eso, cuando llegó la sesión extraordinaria de la 65ª legislatura de Sinaloa para designar a la gobernadora interina, los diputados del PAN, Roxana Rubio Valdés y Jorge Antonio González Flores, y los del PRI, Irma Moreno Valle y Paola Gárate, votaron en bloque en contra. 4 votos contra el orden institucional, 4 votos apostando al vacío de poder. Lo que el PAN y el PRI no calcularon era que esa decisión acababa de documentarlos históricamente como los que prefirieron el caos en Sinaloa a la estabilidad del Estado. De 40 diputados posibles, asistieron 36. La designación prosperó, su obstrucción quedó registrada en el acta legislativa. No bloquearon nada, solo se retrataron. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error fue el más costoso. El tercer error lo cometió Washington esta mañana y ya no tiene reversa. El cálculo final del Departamento de Justicia y sus aliados mediáticos era este. Si la presión simultánea sobre 10 casos bajo investigación se amplificaba lo suficiente en redes sociales y medios de comunicación, el costo político para Sheinbaum de no actuar superaría el costo de actuar sin pruebas. La estrategia no era jurídica, era de desgaste. Inundar el espacio público con señalamientos, crear la sensación de que el gobierno protegía a los señalados, forzar una decisión precipitada que validara la presión externa. Lo que Washington no calculó era que Sheinbaum usó exactamente esa presión, esa avalancha mediática coordinada, como el escenario donde proclamó su doctrina en público, ante todos los medios del país, en la conferencia más vista de la mañana. Les convirtió el ataque en el micrófono. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Washington gritaba, ella ya tenía la respuesta lista. Eso es lo que los medios corporativos no te van a contar hoy. No te van a contar que la doctrina que Sheinbaum proclamó esta mañana no fue improvisada, no fue una reacción a la presión, fue el resultado de un trabajo institucional construido con precisión, pieza por pieza, antes de que la cámara encendiera. El primer movimiento fue jurídico. Sheinbaum estableció un principio que ancla toda la doctrina. Cualquier solicitud de extradición o detención por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe presentar pruebas formales ante la Fiscalía General de la República, conforme al sistema penal acusatorio mexicano y las leyes de extradición vigentes, no como cortesía, como requisito legal innegociable. Cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre. Siempre, no en este caso, siempre. El segundo movimiento fue institucional. Mientras el ruido mediático sobre Sinaloa alcanzaba su punto máximo, Sheinbaum gestionó en paralelo la transición de gobierno en el estado más convulso del país. El lunes pidió al Congreso de Sinaloa elegir a una persona honesta, con capacidad, profesionalismo y entrega al pueblo. El martes, a las 9:00 horas exactas, Graciela Domínguez rindió protesta como gobernadora interina con mandato hasta el 31 de octubre de 2027. Sin caos, sin vacío, sin rendición ante la presión. El tercer movimiento fue el más poderoso, fue político y fue público. Sheinbaum extendió la doctrina para los 10 casos bajo investigación de la FGR, no a uno, no a los más mediáticos, a todos. Considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía. Con esa frase, cerró la posibilidad de que el adversario buscara una excepción, un caso especial, una rendija por donde colar la presión sin pruebas. Y luego nombró lo que nadie en los medios corporativos quería nombrar. Dijo que existe una red coordinada de propaganda en medios y en redes sociales que juzga sin pruebas, que condena sin proceso y que tiene motivaciones políticas, no jurídicas. Y dijo que esa red
no va a determinar las decisiones del gobierno de México. No más fuerte, más inteligente. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El movimiento aterrizó y el adversario acusó el golpe, no con una respuesta contundente, con silencio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tiene en este momento una réplica jurídica al estándar que Sheinbaum acaba de fijar públicamente. Pueden repetir los señalamientos, pueden amplificar la presión mediática, pero si no presentan las pruebas formales ante la FGR conforme al sistema penal acusatorio mexicano, la doctrina opera automáticamente en su contra. Ella ya lo dijo, si hay una decisión del Departamento de Justicia de hacerlo y no presenta pruebas, pues entonces no tiene el sustento penal, tendría otras motivaciones. Otras motivaciones, dos palabras que en diplomacia significan exactamente lo que parecen significar. Y mientras Washington procesaba eso, Sinaloa amaneció diferente. A las 9:00 horas de este martes 25 de agosto, Graciela Domínguez, ex secretaria de Educación Pública y Cultura, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputada federal de Morena, rindió protesta como gobernadora interina ante la 65ª legislatura del estado. 36 diputados presentes, mayoría aplastante, para el sinaloense de a pie, para la familia que lleva meses viendo su estado en los titulares nacionales por razones que nada tienen que ver con su vida cotidiana, esa imagen fue concreta y fue poderosa. El estado tiene dirección, el vacío terminó, la transición ocurrió por la vía institucional, no por la vía de la presión extranjera. La soberanía de México no se negocia, ni en Sinaloa, ni en ningún otro estado. Y entonces apareció la voz del viejo México. Los 4 diputados del PAN y el PRI que votaron contra la designación de Domínguez quedaron registrados en el acta. No lograron nada, pero revelaron todo. Que para el viejo régimen, la estabilidad de Sinaloa valía menos que el cálculo electoral. Que preferían el caos a ceder terreno institucional. Que apostaron al vacío y el vacío no llegó. Se equivocaron de forma catastrófica. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos, y eso lo analizamos en la segunda parte. Hay algo que ningún análisis de hoy va a explicarte con esta claridad. Lo que Sheinbaum construyó no fue una respuesta, fue una arquitectura, un mecanismo de relojería con 3 piezas que encajan con precisión milimétrica y que juntas hacen el movimiento completamente irreversible. La primera pieza era el estándar probatorio. Sin ella, el resto no funciona. Sheinbaum estableció públicamente que toda solicitud de extradición o detención debe cumplir con el sistema penal acusatorio mexicano y las leyes de extradición vigentes, no como preferencia diplomática, como requisito jurídico de Estado. Eso significa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no puede operar en México con el manual que usó durante décadas, el del señalamiento público como sustituto de la prueba formal. Ese manual quedó obsoleto esta mañana y quedó obsoleto en público ante todas las cámaras sin posibilidad de reinterpretación posterior. La segunda pieza era la cobertura institucional de los 10 casos. Juntas con la primera, crean un escudo jurídico completo. Al extender la doctrina a la totalidad de los casos bajo investigación de la FGR, no solo al más mediático, no solo al más políticamente costoso, Sheinbaum cerró todas las rendijas. El adversario no puede buscar el caso especial, no puede argumentar que en este caso específico las circunstancias son distintas. La doctrina aplica de forma universal, pruebas o silencio. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum nombró la campaña de propaganda coordinada, la nombró con precisión, medios de comunicación y redes sociales actuando en conjunto para juzgar sin pruebas, condenar sin proceso y crear presión política como sustituto de evidencia jurídica. Al nombrarla públicamente, le quitó su principal arma, la invisibilidad. Una campaña de presión que opera en las sombras es devastadora. Una campaña de presión que el gobierno ha identificado, nombrado y catalogado con motivaciones políticas, no jurídicas, pierde gran parte de su poder de fuego. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios.
porque hay una dimensión de este movimiento que ningún noticiero convencional está desarrollando hoy. ¿Qué pasa cuando otros gobiernos latinoamericanos que enfrentan exactamente la misma presión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, exactamente el mismo patrón de señalamientos públicos sin expediente probatorio formal? Lean la transcripción de la conferencia de Sheinbaum de hoy. ¿Qué pasa cuando los cancilleres del sur global vean que México estableció un estándar soberano en público y Washington no tuvo respuesta jurídica inmediata? Esa es la pregunta que vamos a responder en el bloque 9, porque lo que México hizo hoy no es solo mexicano. La Cuarta Transformación prometió desde el principio que México no volvería a ser el patio trasero de ninguna potencia, que las decisiones sobre justicia, sobre soberanía, sobre los recursos y las instituciones del país las tomarían los mexicanos mediante sus instituciones, con sus leyes, con su dignidad intacta. Lo que el PRI nunca hizo porque le convenía la sumisión rentable, lo que el PAN nunca hizo porque confundió la alineación con Washington con modernidad, lo que Sheinbaum hizo hoy en 4 palabras y una conferencia de prensa. Nadie decide por México. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque este movimiento tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Para el trabajador de Culiacán que abrió el noticiero esta mañana preguntándose si su estado iba a seguir en el limbo político, la respuesta llegó a las 9:00 horas exactas. Graciela Domínguez rindió protesta como gobernadora interina con mandato claro hasta el 31 de octubre de 2027. Sinaloa tiene dirección, Sinaloa tiene gobierno. La transición ocurrió por la vía institucional, no por la vía de la presión externa, no por la vía del caos que la oposición intentó instalar. Para el mexicano de cualquier estado que durante años vio cómo su gobierno entregaba funcionarios a Washington sin exigir un solo papel probatorio, la declaración de hoy tiene un significado concreto. Las instituciones de este país ahora trabajan para los mexicanos primero, no para satisfacer calendarios políticos de otro gobierno, no para cumplir con presiones mediáticas sin sustento legal. Las instituciones de procuración de justicia ahora hacen su trabajo conforme a la ley mexicana, sin injerencia extranjera. Segunda dimensión, México como nación. Lo que cambió hoy no es un caso, es la posición de México en la mesa de negociación con Estados Unidos en materia de justicia y extradiciones. Antes de esta mañana, el estándar implícito era Washington pide, México evalúa y generalmente entrega. Después de esta mañana, el estándar explícito es Washington presenta pruebas formales ante la FGR conforme al sistema penal acusatorio mexicano o la solicitud no prospera. Ese cambio de estándar, de implícito a explícito, de informal a doctrinal, de reactivo a proactivo, es la diferencia entre un país que administra su dependencia y un país que ejerce su soberanía. México ya no está solo en esta posición, pero hoy fue el primero en decirlo en voz alta. Tercera dimensión, el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que Sheinbaum estableció hoy es un precedente que trasciende las fronteras de este país. Cada nación del sur global que enfrenta solicitudes de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sin el expediente probatorio correspondiente tiene ahora un modelo concreto, articulado públicamente por una jefa de Estado en ejercicio de cómo responder con soberanía y sin ruptura diplomática. No con hostilidad, con derecho internacional, no con portazos, con estándares jurídicos. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Hubo un momento esta mañana en que la conferencia dejó de ser una conferencia y se convirtió en una declaración de Estado. Fue cuando Sheinbaum pronunció estas palabras exactas: que se cumpla la ley, que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo, que no permitamos la injerencia extranjera en las decisiones que solo le competen a las y a los mexicanos, y actuar con rectitud, con honestidad, con honradez, con amor al pueblo, con amor a la patria y dar resultados. 4 mandatos en una sola oración. Analiza cada uno, que se cumpla la ley, no que se ceda, no que se negocie, que se cumpla. Es un mensaje directo al Departamento de Justicia. El estándar jurídico mexicano
no es una sugerencia diplomática, es la ley. Y la ley aplica para todos, incluidos los gobiernos extranjeros que hacen solicitudes. Que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo, no que obedezcan presiones externas, no que reaccionen a campañas mediáticas, que hagan su trabajo conforme a sus atribuciones, conforme al sistema penal acusatorio, conforme a los tiempos del proceso legal. Ese mandato es también un mensaje hacia adentro. La FGR opera con autonomía procesal, no con urgencia política. Que no permitamos la injerencia extranjera en las decisiones que solo le competen a las y a los mexicanos. Esta frase no estaba dirigida solo a Washington, estaba dirigida a los medios corporativos que amplifican los señalamientos extranjeros como si fueran veredictos, a la oposición que usa las acusaciones del DOJ como munición electoral, a todos los que durante décadas confundieron la sumisión con la cooperación. Actuar con rectitud, con honestidad, con honradez, con amor al pueblo, con amor a la patria y dar resultados. Cuando dijo esto, no estaba describiendo un valor abstracto, estaba trazando la línea que separa el movimiento de transformación de todo lo que vino antes. Estaba diciéndole al viejo régimen, al PRI, que entregaba sin preguntar, al PAN que alineaba sin negociar, que ese modelo terminó. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que esa declaración le decía a Sinaloa, a las familias sinaloenses que esta mañana vieron a Graciela Domínguez tomar protesta, a los funcionarios públicos en los 10 casos bajo investigación que ahora saben que el gobierno no va a sacrificarlos ante la presión mediática sin proceso legal. Y a Washington, que ahora tiene que tomar una decisión que no esperaba tener que tomar tan pronto. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de todo lo que analizamos hoy. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene ahora sobre la mesa una decisión que no puede postergar indefinidamente. Sheinbaum fijó el estándar en público, pruebas formales presentadas ante la FGR conforme al sistema penal acusatorio mexicano. Ese estándar aplica para los 10 casos bajo investigación simultánea. Los 10. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo en voz alta es esta. ¿Tienen el expediente probatorio suficiente para cumplir ese estándar? Caso por caso, funcionario por funcionario, conforme a la ley mexicana de extradición, o sus señalamientos contra funcionarios mexicanos eran, como Sheinbaum insinuó esta mañana, de naturaleza política más que jurídica. Esa pregunta no tiene respuesta pública todavía, pero tiene fecha límite. México llegó a este momento con una doctrina implícita de soberanía judicial que operaba caso por caso, sin articulación pública, sin doctrina de Estado formalizada. Ahora tiene algo cualitativamente diferente, una declaración presidencial en tiempo real, documentada, que establece el estándar de forma universal e irrevocable. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir que Washington decida o presenta las pruebas, o los 10 casos siguen su curso en el sistema penal mexicano conforme a los tiempos y los estándares de ese sistema, sin presión externa, sin señalamientos mediáticos como sustituto de evidencia, sin el manual viejo que ya no aplica. Y hay algo más que viene en el horizonte inmediato. Graciela Domínguez acaba de asumir el gobierno de Sinaloa con un mandato hasta el 31 de octubre de 2027. Eso significa que tiene por delante la tarea más compleja que cualquier gobernadora interina ha enfrentado en la historia reciente del estado. Estabilizar institucionalmente una entidad que el mundo entero tiene bajo la lupa. Preparar las condiciones para elecciones organizadas por el INE y la OPLE de Sinaloa, y hacerlo mientras Washington sigue con los expedientes abiertos y los medios corporativos con los reflectores encendidos. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué tiene sobre la mesa Graciela Domínguez en sus primeras 72 horas de gobierno, porque lo que está a punto de ocurrir en Sinaloa en los próximos días va a definir si la doctrina que Sheinbaum proclamó esta mañana se sostiene con hechos concretos sobre el terreno, o si el adversario encontró la rendija que estaba buscando. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que viene nadie lo vio venir, ni ellos. Vamos a cerrar con lo que realmente pasó hoy, sin adornos, sin el lenguaje de los noticieros de siempre, lo que ocurrió.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos llevaba meses operando con el manual viejo, señalamientos públicos contra funcionarios mexicanos como sustituto de expedientes probatorios formales. Hoy, en la conferencia mañanera del 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró ese manual. Estableció una doctrina de Estado, pruebas formales ante la FGR conforme al sistema penal acusatorio mexicano para los 10 casos bajo investigación, sin excepción, sin negociación, sin rendición ante la presión mediática o política. ¿Cómo ocurrió? No fue improvisado, fue arquitectura. 3 movimientos en paralelo, el estándar jurídico proclamado en público, la cobertura institucional extendida a todos los casos simultáneamente y la identificación pública de la campaña de propaganda coordinada que operaba como mecanismo de presión sustituto. Mientras la oposición apostaba al caos en Sinaloa, Graciela Domínguez rindió protesta a las 9:00 horas. Mientras Washington esperaba la reacción de siempre, Sheinbaum le convirtió el ataque en el escenario donde proclamó la soberanía. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. ¿Por qué importa? Porque esto no es solo un caso de extradición, no es solo Sinaloa, no es solo un gobernador con licencia o un senador citado a comparecer. Es el momento en que México dejó de administrar su dependencia y empezó a ejercer su soberanía judicial de forma doctrinaria, pública e irrevocable. Es el precedente que el sur global lleva décadas esperando ver articulado por una jefa de Estado en ejercicio. El patio trasero se convirtió en potencia y ese cambio de posición, ese giro de eje, es exactamente lo que los medios corporativos de siempre no quieren que termines de procesar. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días en Sinaloa y en la mesa entre México y Washington va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene el expediente probatorio para cumplir el estándar que Sheinbaum acaba de fijar? ¿O sus señalamientos siempre fueron políticos, no jurídicos? Escríbelo abajo, porque la respuesta que des hoy va a verse muy diferente en unas semanas. México ya no está solo y hoy lo demostró ante el mundo. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!